Amen. Amen. Are you ready? Fasten your seatbelts. Have the seat. Hold on. Here we are. Our Torah portion is Shoftim. And it means Nuestra porción de Torah de hoy es Shoftim, judges. All que right? significa So we're looking at the Torah portion, jueces. meaning judges. And we find it Estamos begins in mirando la porción de Deuteronomy, Torah que significa chapter jueces 16, verse y encontramos 18, que empieza en Deuteronomio 16:18. and officers Nombrará jueces y oficiales shall you make you, en todas las ciudades which o the las Lord puertas, your God dice, gives you throughout your tribes, and they shall que el judge the Señor tu people Dios with te just da, según tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo This juicio. Torah portion, Judges, Lo que es interesante occurs es, every year, esta porción de the Torah, first week jueces, of the month of ocurre Elul. todos los años, All right? This la is primera the semana month del in mes which de we Elul. are to be judging ourselves Este es el and mes en que preparing ourselves in earnest debemos for the estar days of judgment, juzgándonos a which are nosotros racing ahead. mismos Rosh Hashanah is y around the prepararnos corner, and para Yom los Kippur, días de and the juicio que time se frame están between Rosh acercando. Hashanah and Yom Rosh Kippur Hashanah are está known as y the Yom 10 Kippur están days viniendo, of acercándose, awe. y esa época de Now, Rosh what's Hashanah the y Yom Kippur difference es between conocido como judges los and 2 días de officers? asombro. Well, the judges, ¿Cuál es they la say, write the diferencia laws, entre and the officers jueces y oficiales? enforce the Jueces laws. escriben las leyes y los So the oficiales las commandment, enforzan, interesting too, las this commandment hacen cumplir. El could have mandamiento, simply esto es stated, muy interesante, este appoint mandamiento judges puede and simplemente officers. decir, hubiera podido Why did decir, the Torah add the a words nombre jueces y for you? oficiales. ¿Por qué And la, it's por- la, interesting la too. Torah añade la Consider palabra this commandment para is ti? a society-based Pero commandment, consideren este but mandamiento es for una you cosa is in de the una singular. sociedad, It's not in the plural. And so what's going on here? It pero almost seems para ti contradictory está to en el address an singular, no está en el individual plural. ¿Qué when you're sucede aquí? describing a Parece un community-based poco law. In contradictorio addition to the need of dirigirse a un society at individuo large al to have describir these una ley judges and basada en la officers, comunidad, it además de seems la that necesidad even de the que individual la is to sociedad en have general a cuente judge con and estos an jueces y officer over oficiales. himself. Y parece que We los are to individuos be a también deben judge ser and an jueces y oficiales officer sobre over sí ourselves mismos. in the sense Debemos we de need to ser look at jueces what y is coming oficiales in sobre through nosotros all of mismos en our el sentido gates, de que hemos our de eye mirar gate, qué es lo que our está ear gate, entrando our mouth gate. cerca a We través de need to make nuestras puertas, sure los ojos, that la we puerta de just nuestros don't ojos, allow los oídos, garbage to las be puertas de coming nuestros oídos, in and going out puerta de of nuestra our boca. gates. Y no This is so important. debemos de As a asegurarnos matter de of que no fact, entre basura take a look at que this. entre o It's salga de interesting. nuestras In puertas. Hebrew, they have Eso es the muy three-letter importante. root Es más, words, miren, and you'll notice en the shin, hebreo tienen pei, esta palabra, and tet are all aquí the está root word for la palabra judges juez, que and es judgments. juicio, The que es difference, though, is la this. palabra Judges is raíz. shoftim, that's in Es the la plural. shin, pei And y when it tet. talks about A the jueces judgments, es you take the word shoftim cuando se le shoftim, añada and la you M add the a letter 10, la mem, mem. and you get Pero para mishpatim. jueces And so here you can se see le that añade la root letra word as the other letters en are frente, added to it that build al upon frente it. se añade la letra Now, what's mem fascinating is this. y se Look at convierte en this. That root word, shaphat, judgments, juicios. meaning Juicios. to judge, Entonces la that is, palabra the first says you raíz have to have es shafat, judges, and que then it also significa said juzgar. officers. Well, the Eso, Hebrew lo word for primero tienes que officers tener un here is juez, y shoter. luego tienes que tener And so I oficiales have para the que English enfuercen, para picture que language hagan cumplir under esa each ley. one of these Entonces, letters, una es which shafat is y el how otro es Moses shoter. would have written that word. Y aquí tengo And the shin aquí están viendo has to do el with idioma heat, and it pictográfico means to antiguo, consume and como destroy. Moisés lo The hubiese pei escrito. is the mouth, Entonces la and shin then the tet es is the una, serpent. significa So what como a dientes judge que consumen y does, destruyen. he La pei es la destroys boca the y la mouth tet of es the la serpent. serpiente. Lo que el juez And what hace does an entonces, officer él do? destruye la boca He de la destroys serpiente. ¿Y the qué es lo que hace el serpent's oficial? head, El Rosh's oficial, head. él So an destruye officer is to destroy la the cabeza de la serpent's head. Isn't serpiente. that fascinating? Rosh's When we head, look at the Rosh es original cabeza. script. ¿No es eso Now listen to fascinante cuando Genesis. miramos This is chapter en la 18, escritura verse original? 25, the second part of that Miremos en verse. Génesis It says, 18, "Shall not the 20 judge 25, of la all segunda the parte de ese earth verso. do Dice, el juez de toda la Imagine tierra that. There no is a hará judge who is justicia. over all the earth. Who is that judge? Imagínense en eso, es un Look at juicio, un Deuteronomy juez que 32. está sobre toda This is la verse 36. tierra, It says, "For a todo el the universo. ¿Quién es Lord ese shall juez? judge Deuteronomio 32, Now, 36. the Lord is always Porque el encapsulated in Señor juzgará a su pueblo. He is
El Señor, todo está en mayúsculas, entonces ese es el Yuhet-Vafei, Él es el que va a juzgar a su pueblo. Y con eso en mente, miren en Hechos 10, 40 al 42. Refiriéndose a Yeshua, dice, y a este Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifieste no todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Yeshua es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. Aquí vimos, Yeshua es el Yuhet-Vafei, el que va a juzgar, es el juez de los vivos y los muertos. Miremos en 2 Timoteo 4:8, en el futuro está reservada la corona de justicia que el Señor el juez justo me entregará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, quienes están esperando y no ven la hora en que aparezca Yeshua. Miremos en Deuteronomio 16:19. Es el siguiente verso de nuestra porción de Torah. Dice, que tiene que ver con juicios. Dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Entonces, por seguro, aceptar regalos como soborno, seguro que nuestros jueces y nuestros líderes políticos no los toman. Ya, seguro. Primera de Samuel 8:1. Esto es algo que me vino a la mente, no sé mis notas, pero quiero que piensen en esto por un minuto. Aquí en la primera de Samuel 8:1 dice, y aconteció que cuando Samuel ya era viejo y puso a sus hijos como jueces sobre Israel, ese es el momento en que antes los reyes es el tiempo de los jueces. Samuel fue el último juez sobre Israel e hizo a sus hijos jueces sobre Israel. Pero miren lo que dice en el verso 3 al 5. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas y aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Pervirtieron los juicios. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel, fueron a Samuel, Ramá, y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Hoy, entonces, cuando nuestros líderes religiosos o políticos empiezan a tomar sobornos, estamos todos en problemas. Lo interesante que es, si recuerdan en esa época, la Biblia dice que todos hicieron lo que estaba justo frente a sus propios ojos. Entonces, hacían todo lo que les parecía bien. Y la Torah dice que debemos hacer lo que está bien frente a los ojos del Señor. Entonces, el contexto cultural aquí, ¿por qué estaban pidiendo por un rey como todas las otras naciones? Es porque ellos estaban en una generación sin leyes. Inclusive los líderes estaban sin leyes. Y esa generación que está buscando por una mano fuerte que controlen esta gente sin ley. Y adivinen qué, eso es lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Nuestra falta de ley está pasando a través de los líderes. Entonces, viene proféticamente, cuando el mundo va a pedir que venga un líder totalitario. Y esto es ese es un patrón que tenemos que entender. Ese es exactamente en el momento que estamos pasando. Cuando los líderes no tienen ley, el pueblo pide por una mano más fuerte. Miremos en Deuteronomio, capítulo 16, verso 20. Te voy a dar dos traducciones diferentes. Uno dice, justicia, justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios, el Señor tu Dios te da. Cuando estás siguiendo
justicia, o sea que aquí está la justicia, está una milla más adelante, estoy siguiéndola. Pero acá dice otra traducción, mire, justicia y solo justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuál es la diferencia entre seguir y buscar? Una cosa es que tenemos que ver que justicia y en inglés justicia y rectitud, pero en hebreo justicia es una sola cosa. Entonces, pero seguirla es una cosa y otra cosa es buscarla. Entonces, buscarla es mucho mejor, no esperar que seguirla y esperar que suceda, sino que buscar que suceda. Entonces, tenemos que estar buscándolo, corriendo hacia la justicia. No podemos sentarnos y hacer nada. Hay otro dicho, lo he escuchado de formas diferentes, que dice, para que la maldad gane, tiene que la gente buena no hacer nada, en lugar de hacer una diferencia. Pero miremos en Deuteronomio 16, 21 al 22. No plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor, tu Dios, que harás para ti, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Miremos el capítulo 17, versos 2 al 5. Dios detesta tener un altar y un pilar. Entonces, si en alguna de las poblaciones que el Señor, su Dios, les da, se descubre que alguien, hombre o mujer, hace lo que al Señor le desagrada y falta su alianza adorando a otros dioses y arrodillas delante de ellos, ya sea ante el sol. Está hablando aquí alguien de que habla el sol, la luna o las estrellas, que es algo que ha prohibido el Señor. Y primeramente tienes que saber que si no son noticias falsas, ¿no? Y si llegan a saberlo, investiguen bien el asunto. Y si resulta verdad que un acto tan repugnante se ha cometido en Israel, no fuera de Israel, en Israel, llevarán ante el tribunal de la ciudad a quien haya cometido esa mala acción y lo condenarán a morir apedreado. Entonces, si es verdad la persona que está adorando a estos señales del cielo en la tierra de Israel, tienen que ser apedreados. Pero miren en la Segunda de Reyes 23, 4 al 7. Aquí tenemos este joven de 8 años, rey, ha crecido, este Josías, dice, después se los ordenó sumos sacerdotes Gilcías y el sacerdote del segundo del orden y los guardianes de umbral sacaron del templo del Señor todas las vajillas que se habían hecho para Baal, para Acera y para el ejército de los desiertos fuera, esto para sacarlas fuera de la casa del Señor. Y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Josías quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso. Aquí están los reyes de Judá, le habían ordenado a los sacerdotes que hagan incienso, que a todas estas adoraciones, para quemar incienso en lugares altos de la ciudad de Judá y alrededor de Jerusalén, también los que quemaban incienso a Baal, el sol, la luna y a constelaciones de todos los ejércitos de los cielos. Sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén y al torrente de Cedrón, y lo quemó junto con el torrente de Cedrón, lo redujo a pueblo y lo arrojó al polo, a los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban dentro de la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la acera. Esto es una insanidad. Esto sucedía dentro de la casa del Señor. Por eso que el Señor destruyó el templo. Pero hay más.
En el 13 y 14, miren. El rey también profanó los lugares sagrados que estaban fuertes en Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de la destrucción de Salomón, el monte de los olivos, que así le llamaban ahora, que Salomón, el rey de Israel, había edificado para Astoret, la abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de los moabitas, y Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, derribó las aceras y llenó sus altares, sus lugares con huesos humanos. Salomón había hecho todo esto. Salomón es el que empezó y es el que ofreció a su primogénito a Molec, y ahora todo Israel lo hacía. Salomón fue el instigador de todo esto. Miremos en Deuteronomio 17, 8 al 10. Dice, y si un caso te es difícil de juzgar, como entre la clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otro, y entre una clase de asalto u otras, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar del Señor tu Dios. O sea, tienes que ir a Jerusalén y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, y consultarás con ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los testimonios de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. Ellos no podían hacer lo que estaba bien en tus ojos. Tenía que seguir a Jerusalén. Miremos en Deuteronomio 17, 11 al 13. Según los términos de la ley que ellos te enseñaron y según la sentencia que te declaran, así harás. No te apartarás de la derecha ni de la izquierda de la palabra de Dios que te declaren. Y miren esto. Y el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal del medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con arrogancia. Es más, miren esto. Deuteronomio 19, 16 y 21. Se está hablando de un testigo falso, malicioso. ¿Quiénes han escuchado acerca de testigos maliciosos? Se ven en la televisión hoy en día, todos los días. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor. Delante del Señor, se tiene que presentar delante del Señor. Delante de los sacerdotes, de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le darán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Wow, hablando de testigos falsos y maliciosos. ¿Y qué tal de la mujer que fue pescada en adulterio en Juan 18, capítulo 8? Ellos eran testigos maliciosos y tenían que aparecer delante del Señor Jerusalén. Y el Señor estaba ahí en Jerusalén. Y Él empezó a investigar minuciosamente. Y cuando ellos se dan cuenta de las consecuencias de lo que les podía pasar a ellos, que ellos estaban que le estaban acusando falsamente, entonces por eso ellos todos se fueron, porque ellos sabían que si ellos iban a traer a Moisés, tenían que seguir a Moisés. Entonces el Señor dice, bien, vamos a hacer justo así, pero ¿sabes quién va a terminar siendo apedreado? Entonces por eso ellos se fueron. Miremos en Deuteronomio 17, 14, nuestra porción de Torah, regresando. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y la posees y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Wow. Otra vez el contexto es la corrupción de los poderes que estaban reinando. Los hijos de Samuel eran terribles, sin ley. Miremos en los versos 16 y 17. Dice, además, van a tener rey, pero aquí están las reyes. Él no multiplicará caballos
ni hará el pueblo que vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverás por ese camino. Tampoco tendrás muchas mujeres y no sea que tu corazón se desvíe. Tampoco tendrás grandes cantidades de plata y oro. or gold. Wow. Who does that sound like? That sounds a lot like Solomon, doesn't it? Look at Deuteronomy 17. Pues eso suena como Salomón, ¿verdad? It says, "It Deuteronomio 17, 18 al 19. Dice, y cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza tomada del original que está en la ciudad de los sacerdotes levitas. Siempre deberá tener esta copia consigo y tendrá que leerla todos los días de su vida. Y la razón, dice, es para que aprenda a reverencia al Señor su Dios y respetar todo lo contenido en las enseñanzas y a poner en práctica sus mandatos. El rey no podía estar sobre la ley, porque no era la ley de Moisés, porque era la ley de Dios, que él se la dictó a Moisés y es la ley de Dios. Entonces, si Yeshua es el rey de los judíos, entonces se aplican la ley que se pertenece a los reyes judíos. Incluso el Mesías no está por encima de estas leyes. Nadie está por encima de la Torah porque nadie está por encima de Dios. Su palabra tiene la final autoridad. Incluso el rey no puede transgredirla. Sin la ley, la Torah se reduce a un simple buen consejo y los mandamientos se convierten en 613 sugerencias. Deuteronomio 18:15, un profeta en medio de ti y de tus hermanos. Moisés está diciendo en los últimos días de su vida, dice, como yo te levantará un Señor tu Dios y a él oirán. Entonces Yeshua va a ser muy similar a Moisés. De entre tus hermanos lo oirán así como desean, como fue en Horeb, cuando dijeron, no queremos la palabra del Señor porque si no vamos a morir. Eso es muy significativo. Miremos en Deuteronomio 18:20, concerniente a estos profetas, el profeta que habla con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le he mandado hablar o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Wow, yo crecí en un movimiento carismático de los 70. Mucha gente profetizaba en el nombre del Señor. Yo creo que la mayoría era muy presuntuosos. Presunciosos. Okay. Deuteronomio 19:14. No moverás los linderos de tu prójimo fijados en tus antepasados a la herencia que recibirás de la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Significa que no se pueden mover los linderos, los límites de la ciudad, las fronteras de los países, de las naciones. En el verso 15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto es algo muy importante, un principio de la ley, Deuteronomio 20, 1 al 4. Dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblos más numerosos que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y sucederá que cuando te acerques a la batalla, el sacerdote se llegará a hablar al pueblo y le dirá. Ustedes saben que eso inclusive sucedió en Israel. Antes de que vayan a batalla, el sacerdote viene y habla a los sacerdotes antes de que vayan. Eso es algo increíble. Y mire lo que el sacerdote tiene que decirle. Oye Israel, hoy te acercas a la batalla contra los enemigos, que no desmaye tu su corazón, no tengan miedo, no se aterroricen, porque el Señor, su Dios, está con ustedes para pelear con ustedes contra sus enemigos para salvarlos. ¿Qué principio tan poderoso? Verso 19 de Deuteronomio 20. Cuando cites una ciudad por muchos días peleando con ella para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos, no los talarás, pues de ellos puedes comer, porque ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le ponga sitio?
para que lo cortes. El hombre es comparado con un hombre. Lo vemos en que serás en el Salmo. Serás como un árbol sembrado al borde de un río, dando mucho fruto. Que da mucho fruto. Vamos a la Haftarah. Y no dejo de pensar lo que hablamos al principio de nuestra Torah acerca de seguir y buscar justicia. Entonces quiero que escuche, acá hay muchos cristianos que están escuchando, entonces acá quiero que escuchen, dice Isaías 51:1, escuchen ustedes que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Dice lo que dice 4:5, dice, préstame atención, mi pueblo, Dios está hablando a ti. Y óyeme, nación mía, porque de mí saldrá una ley y estableceré mi justicia para la luz de los pueblos. Cerca está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos jugarán a los pueblos. Por mí esperan las costas y en mi brazo ponen su esperanza. Entonces aquí está, Dios ha puesto juicio y Dios está pidiendo a su pueblo que lo escuche. Y en el verso 7 dice, por tercera vez, escúchenme ustedes que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No teman el oprobio del hombre, ni se desalienten a causa de sus ultrajes. Todos ustedes cristianos que están viniendo al verdadero entendimiento de la Torah, de las leyes de Dios, el nuevo pacto, es circuncisión del corazón. En Jeremías 31 y 32 dice, Dios está diciendo, salvación es la Torah escrita en tu corazón. Pero ahora no es tanto, tengo que ser amable con la viuda y el órfano, sino al contrario, voy a hacer el bien para aquellos. Entonces, y no se temericen cuando la gente le dice, estás bajo legalismo. No, eso es una necedad. Yo no obedezco la ley para ser salvo. Yo obedezco la ley porque soy salvo. No entiendo por qué la gente es tan tonta. Isaías 51:12, yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba está tratado? Y ya has olvidado del Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente el fulgor que te aflige cuando se dispone a destruir. ¿Por qué está el furor del que aflige? 22-23. Dice el Señor tu Dios lucha por su pueblo. He quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor, nunca más lo beberás. Lo pondré en tus manos, que tomen, póstrate para que pasemos. Y tú pusiste tu espada como suelo con calle, que los pasemos. Dios va a tomar la copa de Israel y se la va a poner en las manos de las naciones. Miremos en Juan 14:15, que en la porción del Brit Hadashah dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es lo que dice Juan. En el verso 21 es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Wow, los mandamientos es algo que necesitamos mantener. Y con eso dicho, nos ponemos de pie y vamos a orar. Y poner ese momento en las manos del Señor. Cuando has comido y estás lleno, bendice al Señor. Espero que estés lleno de la Torah y bendizcamos al Señor. Abino Majeino, Padre y Rey. Te damos muchas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Padre, yo quiero orar por este momento, que la gente que está escuchando tengan oídos para oír, ojos para ver, corazones para entender lo que estás hablando a la iglesia en este día. Padre, en este momento quiero darte gracias por todos aquellos que están alrededor del mundo, internacionalmente, que están en vivo y en directo, y todos los que están en Estados Unidos y localmente, que te ponen a ti primero, que no hacen eso, que están no hacen lo que está correcto enfrente de sus ojos, sino lo que está correcto enfrente de tus ojos, y lo que quieren hacer, y nos ayudan a llevar tu luz a las naciones. Padre, necesitamos
no debemos de quedarnos mirando todo lo que está sucediendo, sino que debemos de participar y que tenemos que participar en construir tu reina y llevando tu Torah a las naciones, la luz de tu Torah a través de El Shaddai. Te doy muchas gracias y en el nombre de Yeshua, amén. Juntos, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, creador y Rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah, nos has bendecido con el consejo vivo de tu palabra viva, con el consejo completo, por el poder del Espíritu Santo y a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Amén. Vamos a tener momentos de alabanza y luego volvemos con el estudio del libro de Ezequiel. We are now going to look again at decoding the book of Ezekiel. I tell you what, Ezekiel, as we know, is called the Son of Man. Vamos a mirar otra vez descifrando el libro de Ezequiel. Ezequiel fue llamado Hijo del Hombre. Es más, el término Hijo de Hombre por primera vez conferido como título ocurre en el libro de Ezequiel. Como Ezequiel, él es llamado el hijo del Hombre y ocurre 93 veces. Y cuando uno piensa que en el Hijo del Hombre vas a tener que pensar en Ezequiel. Ezequiel fue llamado Hijo del Hombre, pero él simbólicamente representa el Hijo de Adán o toda la humanidad. También representaba el Hijo de Israel. Y adivinen qué. Todo Israel sabía que el título Hijo del Hombre también pertenecía al Mesías. Ezequiel era un sacerdote y era un profeta. Pero adivinen qué. Sabían también que el Mesías iba a ser llamado Hijo del Hombre, tendría el título Hijo del Hombre, y que el Mesías sería aquel que llevaría todas las iniquidades de Israel, dando a vida los huesos muertos de Ezequiel. Entonces la gran pregunta que muchos tienen durante el tiempo de Yeshua es, ¿quién realmente era este Hijo del Hombre? Lo que es fascinante es que cuando se está mirando a esos huesos secos, se piensa en la visión de Ezequiel. En la primera de Corintios 15, versos 45, dice la Escritura, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último se convirtió en espíritu que da vida. Entonces sabemos que Yeshua es el primero y el último. Aquí miremos en Ezequiel 36:11. Dios le habla a Ezequiel y le dijo, Hijo del hombre, el pueblo de Israel es como estos huesos secos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pero mira lo que pasa justo antes de esto, en el verso 36. Dios le pregunta a Ezequiel, Hijo del hombre, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Y él le responde y le dice, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor le dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que vivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré con piel y les daré aliento de vida y revivirán. Entonces conocerán ustedes que yo soy el Señor. Entonces, wow, Ezequiel dice, ok. Entonces yo les hablé como Él me había ordenado y mientras les hablaba y oí un ruido en un terremoto y los vuelos comenzaron a juntarse unos con otros y vi sobre ellos parecían tendones de carne y cubrían completamente, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor habla en mi nombre al aliento de vida y dile, no puedo dejar de pensar en el primero de Adán. Si recuerdan, la semana pasada
pasado, todos los animales salieron de la tierra vivos, pero no el ser humano, no el hombre. El hombre salió de la tierra sin vida en él. No fue hasta que Dios le dio el aliento dentro del primer Adán que él vino a la vida. Aquí tenemos a Ezequiel que viene haciendo el papel de Dios, respirando dentro de estos huesos secos. Entonces le dice, habla en mi nombre en aliento de la vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida y a estos cuerpos muertos. Yo hablé en el nombre del Señor como Él me ordenó y el aliento de vida vino y entró en ellos y ellos revivieron y se pusieron de pie. Es fascinante. Ezequiel, la semana pasada cuando están haciendo todas esas cosas con esto de metal entre la pared. En estas charadas, entonces ahora él está hablando la palabra de Dios y trayendo vida dentro de estos huesos y ahora Ezequiel también es mencionado como el Hijo del Hombre. Entonces Ezequiel tiene 2 roles, el hombre de Dios, el hombre del hombre. Génesis 2:7. Entonces el Señor formó al hombre de la misma tierra y sopló en su nariz y le dio vida y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Ezequiel 2:1 me dice, tú hombre, ponte de pie y te voy a hablar. Y el Espíritu entró de mí y puso mis pies y me habló Ezequiel. Entonces Ezequiel está haciendo el papel del primer Adán y aquí está. Y el Espíritu llega a él y se puede parar como el primer Adán lo hizo. Miren en el Gospel de Juan, Evangelio de Juan, 3:5-8. Y Yeshua le contestó, te aseguro, al que no hace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oye su ruido no sabe de dónde viene ni de dónde va. Así son también los que nacen del Espíritu. Entonces tenemos que tener este nacimiento físico, pero también tenemos que nacer en el Espíritu de Dios. Miremos Jeremías 21:5-6. Yo mismo pelearé con ustedes con gran despliegue de poder y con ardiente ira y gran furor. Y heriré a los habitantes de esta ciudad, tanto al hombre como a la bestia, que morirán de gran pestilencia. Como le dije la semana pasada, como la esposa de Ezequiel murió, ella murió en esa gran pestilencia. Y podemos ver también que interesante que Danny Benguigui durante la pausa me mandó un mensaje. Dice que la palabra shoftim, juicio, también implica que Dios está juzgando con un juicio muy severo. Entonces aquí podemos ver que Dios es un juez y tenemos que tomarlo muy seriamente. Miremos en Ezequiel cómo toma el papel de Dios en las charadas. Y dice, en Ezequiel 4:3, toma enseguida una lámina de hierro y ponla entre ti y la ciudad como si fuera una muralla y colócate frente a la ciudad como si estuvieras atacando. Esto servirá de señal a los israelitas. Entonces aquí está jugando el papel de el hombre y de Dios. Y acá vino lo más sorprendente. Ezequiel 4:4-6. Y tú te acostarás al lado izquierdo y te echarás sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Tendrás que estar acostado sobre ese lado llevando sobre ti la culpa de 390 días, o sea, un día por cada año de la culpa de Israel. Cuando hayas cumplido ese tiempo, te acostarás sobre el lado derecho y echarás sobre ti la culpa del reino de Judá durante 40 días, un día por cada año de culpa.
Aquí vemos que Ezequiel personalmente, como sacerdote y profeta, tiene que sufrir por toda la casa de Israel. Miremos en Isaías 53, 3 al 5. Concerniente a Yeshua, los hombres despreciaron, lo rechazaron, era un hombre lleno de dolor, acostumbrado a sufrimientos, como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta y sin embargo Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, lo que había castigado y humillado. Yeshua es ese Hijo del Hombre que tocó todas las iniquidades como Ezequiel lo hizo. Mire, Ezequiel 4:7. Luego te volverás hacia Jerusalén rodeada de enemigos, te desnudarás el brazo y hablarás en mí contra ella. Isaías 53:1. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Ezequiel 4:8. Miren lo que nos sucede a Ezequiel. Dios le dice, mira, voy a atar con cuerdas para que no puedas volver de un lado a otro hasta que complete los días en que debes estar sufriendo. Es más, miren, unos versos antes, Ezequiel 3, 25, 26, Dios le dice, mira, te van a atar con cuerdas, de manera que no podrás salir, le dice Hijo del Hombre, no podrás salir y estar con el pueblo. Además, yo voy a hacer que tu lengua se te quede pegada al paladar y que te quedes mudo. No podrás reprenderlos aunque son un pueblo rebelde. Regresemos a Isaías 53, 6 al 7. Todos nosotros nos perdimos como ovejas siguiendo como cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros, fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. No, lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando lo trasquila. Aquí Ezequiel tomó los pecados de las naciones. Él no podía abrir su boca y también él estaba atado, así como el Mesías, lo hicieron al Mesías, como estuvo Mesías atado. Mateo, el Evangelio de Mateo 27:2. En la mañana, cuando sucedió, lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Y si recuerdan, él estuvo callado. Esto es lo que es asombroso. Isaías profetiza 200 años antes que Ezequiel. Entonces pensaron, Ezequiel, Isaías 53 era concerniente también a Ezequiel. Pero mira aquí, la primera vez el Hijo del Hombre es usado en el Nuevo Testamento, el título de Hijo del Hombre. Pero primero quiero decir, Hijo del Hombre, solo en el libro de Mateo, ese título es usado 32 veces concerniente a Yeshua. En Mateo, en Lucas, en Juan, solo en los evangélicos se le menciona como Hijo del Hombre a Yeshua 82 veces. Entonces aquí vemos Ezequiel es un tipo de Yeshua. Ezequiel es un tipo de Yeshua. Esto es increíble. Estamos viendo en Isaías 53 que la muy primera vez el término del título Hijo de Hombre se usa es en Mateo capítulo 8, 17 al 20. Pero miren las palabras de Yeshua. Dice, entonces subió para cumplir a nuestro profeta y dijo, Él tomó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. Cuando Yeshua, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, deseo seguirte donde quieras que vayas. Y le contestó, zorras tienen cuervos y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él está aquí directamente diciendo, yo soy el Hijo del Hombre y yo soy el que va a cumplir Isaías 53. Aquí está la conexión.
Miren el siguiente capítulo, Mateo 9:2. Acá acaba de decir que él va a tomar todos los dolores y enfermedades. Y en Mateo 9 dice, allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Yeshua vio la fe que él tenía, le dijo, ánimo, tus pecados te han perdonado. Wow, aquí está mostrando inmediatamente como charadas. Él les está mostrando con sus actos de que Él es el Hijo del Hombre. Miremos en el verso 6, el siguiente verso dice, pues voy a mostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar el pecado. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ya ven aquí, ahí está. Daniel, ok, miren eso. Aunque Dios le está recibiendo a Ezequiel el Hijo del Hombre, no lo vieron como el Hijo del Hombre. Aquí está la razón. ¿Por qué? Miremos en Daniel 7:13. Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía como un Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y todas las naciones se doblegaban de él, y su dominio nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Entonces aquí tenemos a Daniel con una visión como el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Los discípulos en el tiempo de Yeshua sabían el título de Hijo del Hombre. Ellos leyeron Ezequiel, ellos leyeron Daniel. Entonces la pregunta es, ¿quién es al final, quién es este Hijo del Hombre? Miremos en Mateo 24, 27 al 30. Yeshua dice, porque como un relámpago que se ve brillar del oriente al occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Tan pronto como pasen aquellos días, suprimiendo el sol, se oscurecerá la luna, dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá que en el cielo la señal de el Hijo del Hombre, y ellos, y lleno de terror, todos los pueblos del pueblo llorarán y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces aquí están pensando en Daniel. El Hijo del Hombre es el Mesías que regresa, que viene en las nubes. Y esto es lo que es tan increíble. Miren en Mateo 16, 13 y 14. Yeshua llegó a la región de Cesarea de Filipos, al norte del mar de Galilea, y preguntó a los discípulos, ok, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ahí está la gran pregunta. Ellos contestan, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, Elías, otros dicen Jeremías, y uno de los profetas están pensando Ezequiel. Pero mira cómo le contestan, el verso 27. Dice, porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Y algunos de ustedes que están aquí no van a morir hasta que ustedes vean al Hijo del Hombre que venga a su reino. Y esto es cuando acá viene la transfiguración. Pero miren aquí. Esto es muy asombroso. Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 20. Mientras Yeshua está yendo de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo, como ustedes ven, vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen. Pero al atardecer, al tercer día resucitará. Se puede imaginar, aquí está Yeshua, en lugar de decir, yo soy el Hijo del Hombre, eso es lo que me va a pasar, eso es real, aún seguía
preguntándose quién era el Hijo del Hombre. Estos son sus discípulos que han estado con ellos por 3 años. Está a punto de morir y le está diciendo, el Hijo del Hombre va a ser golpeado, crucificado. Y mientras escuchan eso, ¿cuál es su preocupación? Esto es increíble. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Yeshua y se arrodilló ante él para pedirle un favor. Dice, ¿qué quiere? Oh, no fue que mis hijos se sienten a tu lado, a la derecha y a la izquierda. ¿Se puede creer esto? Aquí está hablando de lo que le va a suceder a él personalmente, pero ellos no tienen una idea de lo que va a pasar. Lo único que están pensando es la gloria del reino, no todo el dolor y el sufrimiento que va a tomar para llegar al reino de Dios. Y lo que es asombroso y que no está en sus notas es que es justo después de esto que ellos se encontraron con el Bartomeas, que era el hombre ciego, el hijo del impío, de impuro. Bartomeas, hijo de impuro, sabía, aunque era ciego, sabía que era el hijo del hombre. Porque él está gritando, Yeshua, tú, hijo de David, ten misericordia de mí. Y por algunos pensaban que Juan era el hijo del hombre, pero aquí está Bartomeas, tenía más visión, aunque era ciego, de quién era el hijo del hombre. Vayamos al Evangelio de Juan 12, 30 al 34. Yeshua le dijo, no fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Y luego dice, este es el momento, Mishpati, el mundo de juicio. Es el momento en que el mundo va a ser juzgado, Mishpatim, y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y con esto daba a entender de qué forma debía de morir. La gente contestó, y miren lo que decía. Por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo pues dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces cuando regresas y te pones a pensar, caminando a Jerusalén, Yeshua le dice cómo el Hijo del Hombre va a morir, va a ser crucificado, entregado a los gentiles, golpeado y burlado, que los discípulos después de 3 años no se daban cuenta de que estaba hablando de sí mismo. Aquí está. Aquí están preguntándose, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Esta es una clave aquí muy clara. Miren cómo Yeshua responde a la pregunta. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Miren los versos 35 y 36. Yeshua le dice, todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco tiempo. Anden pues mientras tienen esta luz para que no les sorprenda la oscuridad, porque el que anda en oscuridad no sabe por dónde va. Crean en la luz mientras todavía la tienen, para que permanezcan en la luz. Después de decir estas cosas, ¿cuántos entienden que están escuchando la palabra luz, 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 luz? 1, 2, 3, 4, 5, que es el número de gracia. Y después de decir estas cosas, él se está refiriendo al Hijo del Hombre como luz. Pero miremos en Proverbios 6:23. El mandamiento es la lámpara y la Torah es la luz. Entonces, está diciendo quién es este Hijo de Hombre. Es el que va a traer la luz al mundo. Miremos en Juan 8:12. Yeshua habló otra vez y se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Noten la luz.
Look ¿De at qué? Leviticus. La luz de la vida, no de la muerte, de la vida. Entonces, God miren says, "You aquí en shall Levíticos therefore 18, keep my 5. statutes and my mishpati, Dios my dice, ponga en judgments. práctica mis Whichever leyes y man does, decretos. he shall what? El hombre que los Live. cumpla I vivirá. am the Lord, doing Yo God's soy el commandments, Señor. not to cause us death, they're to bring us life. Look at Y eso es, Deuteronomy haciendo 5:33. los mandamientos You de shall walk Dios in no all the ways causa which the Lord muerte, your nos va a God has traer commanded you vida. that you may what? Deuteronomio Live, 5, that 33. it may Sigan be el well camino with que el you, Señor su Dios that les ha you may señalado prolong your para que days les in the vaya land bien y you vivan go muchos to años possess. en la tierra God que les gave va all the a dar commandments to en Israel prosperidad. while they were on earth, so that they might live long and Dios prosper. nos da todos los That is what it mandamientos, is all le dio about. todos los mandamientos a Look at Israel Deuteronomy para que ellos puedan vivir chapter y 30 prosperen. and verse 16. Eso es todo de God lo que se says, "In that trata. I command you Deuteronomio this day." 30, Here's one of them 16. legalistic commandments. Let's see what it is. Si obedece You lo have to que love hoy the les Lord ordeno, your God, to aquí walk está in uno de his esos ways, to mandamientos keep his legalísticos. commandments and his statutes Vamos and a ver his qué es. judgments, that you may what? Y amen al That Señor you su may Dios y sigan sus live caminos, and cumplan sus multiply. mandamientos, leyes, And the decretos, Lord your vivirán God is going to bless you y in the land vivirán where you go para que to vivan y tengan possess. muchos hijos. Y Wow, el the Son Señor of Dios lo Man, if you bendecirá en el país remember que in the van Torah a portion, ocupar. is Moses says he's going to be just like me. Wow, el Hijo del Moses Hombre, si was the recuerdan en la lawgiver. porción de la But guess Torah, what? Moisés Yeshua dice, va a is the ser como lawgiver. yo. He's the one that had Moisés Moses write era everything el que dio la down. ley, And so what better pero representative Yeshua like es el que es Moses la ley. than to Él es el be que, the one sent que from tuvo a heaven who Moisés que gave escriba Moses la those ley. very laws. Entonces, ¿qué As a mejor matter of representación fact, de I don't know about Moisés you, but que I love alguien puzzles. que I love mysteries. viene del I cielo love que le dio searching for directamente things. las leyes Look a at Moisés? Deuteronomy. Me This is encantan chapter los 29, verse 29. los rompecabezas, los It says, misterios, "The me gusta secret buscar, things investigar belong ciertas cosas. to Miren the Lord Deuteronomio our 29, God." 29, dice, Okay? hay But cosas que no sabemos, those son things secretas, which esas are pertenecen al revealed Señor nuestro Dios. belong to us Pero and to our hay children forever, cosas that we que may nos han sido do reveladas all a the words of nosotros this y a law. nuestros Do you want the hijos treasure para que chest las cumplamos secrets of siempre. God revealed to Todos los you? mandamientos Then de it's for esta those ley. who have the law Entonces, written entiendas a on todos their los, hearts, and los they just love tesoros their de God, esta and they caja de will go out of tesoros their way to obey para him. ti. As a matter of fact, many of you know, Y ellos in aman a Psalms su papá y 119, quieren obedecerlo. every 8 verses is Es más, dedicated to one of the Hebrew muchos de ustedes saben que en el letters, Salmo to the acrostic. 119, cada Alright, 8 so there's versos 22 está letters in the dedicado Hebrew a una de alphabet. las There's letras 176 verses hebreas. in Es un Psalm 119. acróstico. The first Hay 8 have to do 22 with Aleph. letras The en next el 8 with hebreo, Beit. en The el next, 8 with lenguaje Gimel, and it hebreo. goes on. Entonces, las Well, primeras get a 8 load son of Aleph, this. las segundas If you con remember, Beit, las segundas the 8 letter con Vav is a Gimel, y nail. continúa. And think of the nailed Miren hand lo que of sucede the aquí. Si Messiah. recuerdan, Listen la to letra the Va verses es un dedicated clavo. to the Piensa en letter un clavo Vav de in en la verse mano del 41 Mesías. through 48. Miren los versos David dedicados says, a la letra "Let Vav your en los versos mercies 41 also a come to 48. me, O Lord, even David your dice, muéstrame, salvation, Señor, tu amor y according to your salvación, word, that I may have tal an como lo has answer for him prometido. that taunts me. For I'm trusting in your word, that I Así may have podré an answer, responder al que me and take ofenda, not pues the word confío en of tu truth palabra. utterly out of my mouth. No For quites I'm mi hoping boca in la your palabra ordinances. de verdad, So shall I observe your law pues he puesto mi continually esperanza en tus decretos. forever and ever. Quiero poner en práctica tu enseñanza, siempre por la eternidad. I will also speak of your testimonies Así before podré kings. I will vivir not en be libertad, ashamed, pues and he I will seguido tus delight preceptos, myself in hablaré de tus your commandments, mandatos which entre I los reyes have y no sentiré loved. vergüenza, I pues will amo lift sus up my mandamientos y hands me alegro also con ellos. to your Amo y commandments, anhelo tus which I have mandamientos loved, y and pienso I mucho will en tus leyes. meditate Levantaré mi in mano a your por tus statutes. That is mandamientos just amazing to me when we see y en Ezekiel ellos pienso called the Son of Man. mucho en tus leyes. Eso es una Upon cosa him asombrosa. comes all Cuando vemos a the Ezequiel sins, llamado iniquities Hijo del of the Hombre, house of Israel and sobre Judah, él he viene is todos bound, los okay? pecados y He las cannot iniquidades open de his la mouth. casa de Israel And en then here we Judá. see in Isaiah Él es 53, atado talking about the Messiah,
no puede abrir su boca. Y aquí vemos en Isaías 53 hablando del Mesías, de quien va a ser atado, que va a tomar todas las cargas y pecados, iniquidades de toda la casa de Israel y Judá. Y también está mudo y no puede abrir su boca. Y aquí está llamado Hijo del Hombre. Todo el tiempo que él está caminando durante su ministerio, caminando por esa tierra, y todo el mundo preguntándole quién es el Hijo del Hombre. Yo oro que nuestros ojos estén abiertos para que nosotros podamos ver exactamente quién el Hijo del Hombre es, que viene en las nubes, y que vamos a poner nuestra confianza en él y entender que él es el que quiere sanar todas nuestras enfermedades, quiere llevarse todas nuestras iniquidades. Podemos confiar en él, creemos en él. Y oremos. Avinu Malkeinu, Padre y Señor, te damos muchas gracias que nos has revelado estas cosas, estos secretos, Señor, porque deseamos hacer tu Torah, cumplir tu Torah. Revelas estas cosas que están escondidas de la fundación del mundo. Han sido escondidas a los discípulos, inclusive cuando estuviste aquí, pero ahora están reveladas a nosotros para que aprendamos. Te pedimos, Señor, para que tú abras nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos tener oídos que escuchen, ojos que ven. ¿Qué decirle a la iglesia en estos últimos días? Estamos en una época de vida sin leyes, y oro que cada uno de nosotros esté de regreso a tu Torah. La iglesia está tan sin leyes como el mundo. Y Padre, yo oro por un corazón que regrese, que esté de regreso a tu Torah y a Yeshua, en el nombre de Yeshua. Amén. Baruchecha Adonai beresh maecha, Yair Adonai panabelecha vichunecha, Isa Adonai panabelecha veyasem lecha. El Señor, Shalom, el Señor te bendice y te da gracia. El Señor levanta su rostro sobre ti y te da su paz. En ese maravilloso nombre, Ayed Asher Ayed.